Bienvenidos a En Clase con el Profe Ronald. Este podcast es un espacio para aprender y reflexionar sobre derecho probatorio con el objetivo de acercar el conocimiento jurídico a todos. Espero que esta clase les dé nuevas herramientas para su ejercicio profesional y su comprensión del derecho. Comencemos. En el capítulo anterior, bajo una mirada analítica, siguiendo el pensamiento del profesor Daniel González Laguier, analizamos cuál es la estructura del razonamiento probatorio y de qué está compuesto. Hicimos algo así como una disección argumentativa del razonamiento probatorio y concluimos que está compuesto de premisas, de conexión lógica y de criterios de valoración. En este capítulo vamos a profundizar en torno a los criterios de valoración que, como dijimos, provienen de filosofía de la ciencia como criterios para evaluar la calidad del conocimiento que se alcanza bajo un conjunto de pruebas, pero vamos a utilizar esos criterios para analizar cómo nos sirve para evaluar el razonamiento probatorio. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver estos 12 criterios. Criterios acerca de los datos. El primer criterio de valoración en torno a los datos de pruebas es la cantidad. Acordarán conmigo que cuantos más elementos de juicio tengamos a favor de una hipótesis, mejor confirmada estará esta. En otras palabras, entre más pruebas tengamos en torno a un hecho, mayor probabilidad de que ese hecho haya ocurrido. Se trata de un criterio de cantidad, pero por supuesto es un criterio racional que perfectamente podría fundamentar la prueba de un hecho. El segundo criterio ya no se preocupa por el número, sino por cuáles pruebas están dentro del expediente. Ese criterio se le denomina variedad. Cuanto más variados sean los elementos de juicio, mejor confirmada estará la hipótesis. Claro, esto es muy importante porque cada medio de prueba funciona en términos epistemológicos de manera diferente. Registra, capta la realidad y transmite la información al proceso de diferente manera. Por ejemplo, el testimonio, que tiene como órgano de prueba la persona, funciona de una manera particular con muchísimos problemas que la psicología del testimonio ha identificado para percibir la información, para memorizarla, para recordarla, para declararla. En cambio, la prueba documental, que tiene diferentes tecnologías para generarse, desde una cámara filmadora hasta una grabación de audio, una fotografía, etcétera. Estos sistemas de registro, esa tecnología, pues funciona de manera distinta a la psicología, a la persona, al órgano de prueba personal, a la prueba testimonial. Y lo mismo podemos decir con cada uno de los medios de prueba restantes, con la prueba pericial, con la inspección judicial, entre la evidencia física en materia penal. Entonces, la idea es que si hay una diversidad de medios de prueba que se refieren a un mismo hecho, mayor probabilidad de que haya ocurrido este hecho. En la medida que, como diferentes sistemas de registros captaron la misma información, entonces la probabilidad aumenta considerablemente. Lo podemos decir en sentido negativo. Es posible que varias personas, producto de sesgos, producto de las llamadas heurísticas del pensamiento, de sugestiones, tengan un falso recuerdo sobre una situación. Pero es mucho menos probable que, además de las personas habiendo un video, habiendo una grabación, una fotografía y una prueba pericial que registró el accidente de tránsito, y toda esta diversidad de medios de prueba se refieran a la eventual infracción al deber objetivo de cuidado por parte del conductor de pasarse el semáforo en rojo, que esta diversidad pues esté equivocada. Esa diversidad da una seguridad en razón a que se vienen de diferentes fuentes de conocimiento. El tercer criterio es la fiabilidad. Cuanto más fiables sean los elementos de juicio, esto es, cuanto mejor fundados estén en otros elementos de juicio e inferencias previas o en observaciones directas o conocimientos sólidos, mejor confirmada estará la hipótesis.
Este criterio me recuerda cuando analizamos el sistema de demostración de los hechos de libertad probatoria y dijimos que la libertad probatoria no supone libertinaje probatorio. Y con esto decíamos que hay mejores pruebas para demostrar hechos. Es decir, aunque potencialmente, aunque en abstracto, toda prueba tiene la capacidad de aportar información relevante para servir como fundamento de la demostración de un hecho, hay pruebas que, concreto en el caso particular, lo hacen mucho mejor, tienen una mayor fiabilidad. Entonces la idea de fiabilidad apunta a pruebas que debido a situaciones previas, debido ya sea a experimentación, ya sea a conclusiones del método científico, a consensos sociales, nos resultan más confiables para demostrar determinados hechos. Por ejemplo, estarán de acuerdo conmigo que la prueba de ADN es la prueba más fiable para demostrar la relación de consanguinidad entre dos personas. Entonces, si comparamos esta prueba con una simple comparación visual, biológica, morfológica de dos personas, entonces la primera prueba, la prueba pericial de ADN es mucho mejor que una especie de inspección judicial que le permita al juzgador observar las similitudes físicas de dos personas. Así, por ejemplo, también nos resulta más fiable un documento, una grabación, una fotografía para registrar un hecho que la percepción humana. Esto, digamos, por regla general y suponiendo que el documento cumple todas las condiciones para considerarlo auténtico y que la información que nos brinda es veraz. ¿Esto por qué? Porque la psicología del testimonio nos ha explicado que los seres humanos tenemos un grave riesgo de hacernos recuerdos que no reflejen la realidad, los famosos falsos recuerdos, y esto se puede generar por diferentes problemas cognitivos. Entonces, la idea de la fiabilidad es que el juzgador se tiene que preguntar cada una de la información que las pruebas le brinda, qué tan fiable es esta información de cara al conocimiento afianzado que existe en el momento de la decisión para valorar la prueba. Por supuesto, este criterio de fiabilidad abre puertas que no hemos caminado hasta ahora y son el conocimiento afianzado para valorar racionalmente cada medio de prueba. Así, por ejemplo, si quisiéramos establecer los criterios de fiabilidad del testimonio, tenemos que estudiar psicología del testimonio. Si queremos analizar fiabilidad de una prueba pericial, tenemos que estudiar la epistemología de la ciencia en general y particularmente la disciplina o el método, la disciplina que fundamenta la prueba pericial en concreto. Llámese grafología, llámese dactiloscopia, llámese ADN, llámese avalúo de bienes, llámese cotejo de voces, bueno, etcétera. También lo mismo el documento. Si quisiéramos estudiar los criterios de fiabilidad de la prueba documental, pues habría que no solamente estudiar de forma genérica el análisis de los símbolos, entonces habría que estudiar semiótica, semántica, sino que tendríamos que estudiar particularmente la tecnología que generó el documento. Entonces, si estamos ante una cámara 24/7, entonces la tecnología que permite esa filmación, si estamos ante una grabación de igual manera, o si estamos ante un documento representativo, como por ejemplo una reconstrucción de un accidente de tránsito. Entonces, claro, la fiabilidad supone adentrarse a el mundo del conocimiento afianzado que se ha generado en torno a cada uno de estos medios de prueba, pero eso lo dejaremos para capítulos posteriores. El cuarto criterio de valoración en torno a las pruebas, a los datos de prueba, es la pertinencia o relevancia. Este criterio pues realmente es muy importante, cumple una doble función en la actividad probatoria como criterio de admisión y también como criterio de valoración. Como criterio de admisión dijimos que la pertinencia nos invita a reflexionar, a analizar si se justifica en términos epistemológicos el gastar recursos del proceso en la producción de una prueba. Ahora, en términos de valoración, la pertinencia lo que intenta es relacionar la información que se genera producto de la producción de la prueba con los hechos jurídicamente relevantes, con el tema de prueba. La idea es la siguiente.
Cuanto más pertinente sea la información, cuanto mejor esté relacionada con la hipótesis, por medio, por supuesto, de generalizaciones empíricas confiables, mejor confirmada estará la hipótesis, mejor confirmado estará el hecho jurídicamente relevante. La pertinencia de la información es otro de los requisitos para tener en cuenta en torno a los datos de prueba. No toda la información resulta relevante para confirmar una hipótesis, sino que esa información debe tener una relación con los hechos jurídicamente relevantes. Desde un punto de vista epistemológico, determinar qué información resulta pertinente para confirmar los hechos jurídicamente relevantes va a depender de las máximas de la experiencia y de las reglas de la ciencia que constituyen el enlace entre la información y la conclusión. En otras palabras, la información no será pertinente cuando no está correlacionada con el tema de prueba, ya sea o ni por presunciones ni por máximas de la experiencia adecuadas y bien fundamentadas. Ahora pasemos a estudiar los dos criterios que se refieren a las reglas de generalización empírica. Para valorar la calidad de estas reglas se proponen dos criterios: el grado de fundamentación y el grado de probabilidad. Entremos a estudiar estos dos criterios. El grado de fundamentación de la generalización empírica se refiere a lo siguiente: cuanto mejor fundadas estén las generalizaciones empíricas en inducciones ampliativas sólidas, mejor confirmada está la hipótesis. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que una regla de generalización que esté fundamentada en el método científico, pues realmente no es más que conclusiones de experimentación, es decir, conclusiones de una inducción ampliativa. Esto es un argumento que parte de casos particulares y concluye una afirmación general. Entonces, si queremos evaluar la calidad de una regla de generalización, sea que constituya o una máxima de la experiencia o una regla de la ciencia, tenemos que irnos a su fundamento, preguntarnos de dónde surge, analizar, si viene el método científico, la calidad cognoscitiva de la experimentación a partir de la cual se concluyó. Y esto es importante porque la idea es evitar el uso de pseudo máximas de la experiencia, de pseudo reglas de generalización, es decir, de prejuicios, de estereotipos o de la falacia de generalizaciones apresuradas. Y para ello la clave, insisto, es siempre preguntarse por el origen y fundamento de la regla de generalización. El grado de probabilidad, que es el segundo criterio que se propone para evaluar la calidad de una regla de generalización en el marco del razonamiento probatorio, apunta a la idea de frecuencia. Es la probabilidad de la correlación. Cuanto mayor sea la probabilidad-frecuencia expresada en la generalización empírica, más sólida es la hipótesis. Tal como lo vimos cuando estudiamos a fondo las máximas de la experiencia y las reglas de la ciencia, estas reglas de generalización están compuestas por un grupo y una propiedad. Lo que hace la generalización es correlacionar el grupo con la propiedad. La idea es que cuando se presenta la situación del grupo es muy probable que se presente determinada propiedad. Así entonces, analizar qué tipo de probabilidad-frecuencia conecta al grupo con la propiedad, pues resulta importante hacerse esa pregunta. Y esto porque si profundizamos un poco en el concepto de probabilidad, podemos plantear que existen tres posibles significados, al menos en el marco de la probabilidad lógica inductiva. En primer lugar, la idea de una probabilidad como una ley universal.
que vendría siendo la aspiración mayor por parte del método científico de plantear una generalización que nunca ha sido sometida a excepción, que nunca se ha logrado falsear, y debido a que la experimentación siempre la corrobora, entonces se eleva a la condición epistemológica de ley natural, que de alguna manera podría decirse es algo que no se ha podido falsear, que nunca ha tenido una excepción. El segundo significado vendría siendo la mayor probabilidad que es usualmente como utilizamos las máximas de la experiencia. Es el significado de probabilidad de las máximas de la experiencia y las reglas de la ciencia en general. Y es que lo que intenta reflejar la regla de generalización es que ante el grupo es más probable la propiedad que cualquier otra cosa. Y finalmente el otro sentido de probabilidad es la probabilidad como representación. Ya aquí no se quiere decir que ante el grupo es más probable la propiedad, sino lo que se intenta reflejar es que ante el grupo, ese grupo tiene en mayor medida esa propiedad en comparación a otros grupos similares. Un ejemplo podría ser que se utiliza en algunos libros de lógica, podría decir esta generalización: los perros de raza bulldog probablemente van a sufrir de la enfermedad de displasia de cadera. Con esta generalización no se está queriendo decir que más del 50% de los perros de esta raza van a sufrir esta enfermedad, porque los datos no nos permiten decir eso. Los datos incluso nos invitan a decir que es mucho menos del 50%. Pero lo que sí se quiere decir es que los perros de esta raza, en comparación a los perros de diferentes razas y en comparación a toda la especie denominada perros, estos perros sufren con mayor probabilidad de esta enfermedad. Entonces ahí es lo que se denomina probabilidad como muestra o como representación. Entonces lo que hace el criterio es invitarnos a analizar de qué manera se plantea la correlación entre el grupo y la propiedad, qué tan conectadas están en términos de probabilidad-frecuencia. Si es un tema de mera representación, mi opinión es que no serviría, o al menos no sería una buena máxima de la experiencia para el razonamiento probatorio, porque no ofrece una mayor probabilidad. En el marco del razonamiento probatorio se van a utilizar máximas de la experiencia que planteen una mayor probabilidad que, y eventualmente reglas de la ciencia que, por no haber sido nunca falseadas, tengan la naturaleza de ley natural, y por tal motivo su confiabilidad pues sería la máxima posible, o a la máxima que pueda aspirar el ser humano. O lo voy a decir en palabras del profesor Daniel González Laguier: es posible encontrar generalizaciones que establecen que si ocurre un fenómeno, le seguirá con alto grado de probabilidad, frecuencia, otro fenómeno, y generalizaciones que correlacionan los fenómenos con un menor grado de probabilidad. Cuanto menor sea el grado de probabilidad-frecuencia expresado por la generalización, menor será la fuerza con la que apoya la conclusión. Hasta este momento hemos visto 6 criterios para valorar, para estimar la calidad, la fiabilidad del razonamiento probatorio. Los primeros 4 referidos a los datos de prueba, a las pruebas producidas en el caso en concreto, y los siguientes 2 referidos a las reglas de generalización empírica que utilizamos como garantía, como conexión entre los datos y los hechos que pretendemos probar. Como lo hemos dicho, estas reglas los juristas usualmente las denominamos reglas de la experiencia y reglas de la ciencia, y a partir de estos 2 criterios que vimos podemos evaluar su calidad en términos en clave epistemológica. Ahora procedamos a analizar los siguientes 6 criterios de valoración. Ya estos están referidos a la hipótesis a probar, es decir, a lo que pretendemos demostrar, y en últimas están referidos al razonamiento probatorio en su conjunto. Son criterios que se preocupan ya no por el elemento particular, sino se preocupan bajo una mirada holística de todo el razonamiento probatorio en su conjunto. ¿Cuáles son los criterios? Vamos a enunciarlos primero y luego procedemos a analizarlos cada uno.
La no refutación sería el séptimo, siguiendo la numeración que llevamos. La confirmación de hipótesis derivadas sería el octavo. La coherencia sería el noveno. La capacidad explicativa sería el décimo. La simplicidad sería el número 11. Y finalmente, la capacidad, la eliminación de hipótesis alternativas, sería el 12 y último criterio planteado por el profesor Daniel González Laguier. Vamos a continuación a analizarlos detenidamente porque son muy importantes, marcan la diferencia para plantear un argumento, ya si soy el juez para concluir que hay prueba suficiente, que los elementos resultan suficientes, pero también si soy abogado para construir un argumento para decirle al juzgador que lo que se debe hacer es dar por probado el hecho, y si soy la contraparte, pues señalar que aún no hay prueba suficiente. Empecemos con el criterio de la no refutación, que es un criterio negativo. La idea de este criterio es que cuando nos enfrentamos a la decisión de dar por probado o no un hecho, una de las preguntas que debemos hacernos es si ese hecho ha quedado refutado por otro que nos resulta incompatible con él. La aplicación de este criterio supone, en primer lugar, la identificación de la incompatibilidad entre las hipótesis, que se realiza mediante el conocimiento afianzado. Lo que subyace, lo que hay detrás del criterio, es que la verdad o la demostración de una de las hipótesis excluye a la incompatible, excluye a la otra, pues lógicamente hablando, la demostración de una supone la negación de la otra. O en otras palabras, consideramos que no es viable que las dos sean verdaderas en atención a la lógica y al conocimiento afianzado. Una es verdadera y la otra es falsa, o cabe la posibilidad que las dos sean falsas, pero no es lógicamente posible en razón al principio lógico de no contradicción y el conocimiento afianzado que las dos sean verdaderas. Ahora, el tema tiene una complejidad particular y es que la incompatibilidad entre las hipótesis se puede presentar de dos maneras diferentes, de manera directa y de manera indirecta. Y dependiendo de dónde nos encontremos, dónde estemos ubicados, su efecto varía. Bajo esta idea de las dos formas como se presenta la incompatibilidad, lleva razón Daniel González Laguier cuando define este criterio de no refutación de la siguiente manera. Él dice que la no refutación consiste en que la hipótesis no debe haber sido refutada ni directa, es decir, no debe haberse probado un hecho incompatible con la hipótesis, pero tampoco debe haber sido refutada indirectamente. Es decir, no deben quedar refutadas las hipótesis que serían verdaderas si se acepta como verdadera la hipótesis principal. Vamos a analizar esto con más detalle a continuación. Realmente este tema ya lo vimos cuando estudiamos la valoración en conjunto, cuando miramos la relación que se pueden presentar entre las pruebas y decíamos que una de esas relaciones es la refutación. Pero vamos a recordarlo profundizando un poco en la refutación indirecta. Empecemos por la más sencilla, que es la refutación directa. Esta es muy simple. La idea es que cuando esto ocurre, el juez se enfrenta a dos hipótesis que son lógicamente incompatibles en razón al conocimiento afianzado. Por un lado, por ejemplo, la fiscalía dice que el acusado fue la persona que hizo el hurto, que realizó el hurto. El hurto vamos a suponer que consiste en el centro de una ciudad, un hombre, cuando una mujer está hablando por celular, le toma su celular y sale corriendo. Ese sería el hurto. La defensa dice, esto no es cierto porque el hombre, el acusado, se encontraba en una clase de derecho probatorio en la universidad ese día a esa hora. Y obviamente la universidad estaba ubicada a 20 kilómetros del lugar.
Entonces, cuando el juez se enfrenta a esas dos hipótesis, entiende que hay una incompatibilidad directa entre ellas y en consecuencia no es posible que las dos sean verdaderas. Entonces, si el juez, analizando el conjunto de pruebas, concluye que hay suficiente prueba sobre la hipótesis que la defensa ha planteado, es decir, que el acusado se encontraba en clase a esa hora, ese día en particular, en la universidad que está a 20 kilómetros del lugar de los hechos, entonces el juez puede inferir que la hipótesis de la fiscalía ha quedado refutada de manera directa. El ejercicio es relativamente sencillo. Si planteamos una estructura lógica, sería de la siguiente manera. Supongamos la hipótesis A, la hipótesis B es incompatible con la hipótesis A, no pueden ser simultáneamente verdaderas, la hipótesis B se acepta como probada, esta, es decir, está suficientemente confirmada, demostrada. En conclusión, por lo tanto, la hipótesis A es falsa. Este sería el razonamiento de la refutación directa. El razonamiento de la refutación indirecta es diferente. Vamos a plantearlo primero en términos de estructura lógica y luego ponemos un ejemplo. Si la hipótesis A es verdadera, la hipótesis B también lo es, porque la hipótesis A implica la hipótesis B. La hipótesis B es incompatible con la hipótesis C. No pueden ser simultáneamente verdaderas. La hipótesis C se acepta como probada, es decir, está suficientemente confirmada, demostrada. La hipótesis B es falsa. Entonces, en conclusión, luego, la hipótesis A es falsa. Un ejemplo de refutación indirecta podría ser el siguiente. Vamos a suponer que la hipótesis que la fiscalía plantea en un caso en donde llegan a un lugar y hay un cuerpo sin vida es que es un suicidio. Si esa hipótesis, que sería A, es verdadera, entonces también podemos inferir de esa hipótesis verdadera que deberá ser cierto conforme el conocimiento afianzado, entiéndase física y química general, pero particularmente el conocimiento que se ha construido sobre la balística forense externa, que se encuentren residuos de disparo en la chaqueta, en la parte superior de la chaqueta, la que cubre el hombro, suponiendo que la persona que está muerta es diestra, entonces que en la parte superior de la chaqueta, en la parte derecha, se deben encontrar residuos de disparo en atención a cómo las partículas que se generan producto del disparo, cuando entran con el ambiente, cómo operan. Sin embargo, cuando se hace la prueba pericial en la chaqueta, no se encuentran residuos de disparo. Entonces, bajo ese entendido, se refutó B, que era una hipótesis que se derivaba de A. Entonces, bajo ese entendido, como se refuta B, C queda demostrada, entonces B es falsa y en consecuencia podríamos decir que A también es falsa. El reto general de la refutación como criterio de valoración, pero particularmente la refutación indirecta, es analizar el grado de incompatibilidad, porque esa incompatibilidad también es graduable. Habrá casos como el primero, el que planteamos para refutación directa, que digamos que el don de la ubicuidad es un don que no tiene ninguna base científica y por tal motivo podemos plantear que es imposible a nivel científico sostener que una persona pueda estar al mismo tiempo en dos lugares diferentes. Esa incompatibilidad está basada en una ley natural derivada de la ciencia, es muy fuerte. Sin embargo, habrá incompatibilidades graduales. En el caso de refutación indirecta, es una refutación indirecta muy fuerte en atención a lo que sabemos de la química forense y de la balística forense en particular. Pero habrá otras situaciones en donde esa incompatibilidad no es tan fuerte. Es decir, es una incompatibilidad relevante, es una refutación relevante, pero no es una refutación absoluta. Y ahí es donde viene el problema de la gradualidad de este tipo de criterios. Vamos a poner unos ejemplos en donde la refutación indirecta no es tan fuerte, pero sí es relevante para el momento de estimar la valoración del razonamiento probatorio.
Veamos este ejemplo. La Fiscalía plantea como hipótesis principal, como hipótesis A, que el acusado mantuvo retenida a la víctima por una semana en una finca de su propiedad y que esa retención genera los presupuestos para considerar el comportamiento delictual del delito de secuestro. Como hipótesis derivada, se podría inferir que de estar retenida sin su voluntad o en contra de su voluntad la víctima, entonces como hipótesis derivada pues podríamos decir que ella no tenía las condiciones de irse del lugar bajo su voluntad, que no podía comunicarse con nadie para eventualmente dar un aviso, etc. La defensa plantea la hipótesis C. La hipótesis C y la demuestra es que la víctima se comunicó en 5 ocasiones con su pareja sentimental, con su esposo, y en 7 ocasiones con una amiga íntima, una mejor amiga. Estas comunicaciones vía llamada telefónica y adicionalmente que hubo comunicaciones vía mensajería instantánea WhatsApp y que las llamadas tuvieron una duración siempre superior a 1 minuto. Entonces, la defensa lo que dice es que como ha quedado demostrada la hipótesis C, que es la comunicación fluida entre la víctima, su pareja sentimental y su mejor amiga, entonces queda refutada la hipótesis derivada B. Es decir, ella pudo comunicarse, tuvo el margen de libertad para eventualmente irse, para eventualmente avisar dónde se encontraba y en qué condiciones. Y como queda refutada la hipótesis derivada B, entonces también se refuta la hipótesis principal, que es la retención sin la voluntad de la víctima. Claro, esta es una refutación indirecta buena, razonable. Sin embargo, tiene un problema y es que la refutación es graduable en este caso, no es una refutación absoluta, porque perfectamente la Fiscalía podría plantear como una explicación, como una justificación de la comunicación de la víctima con sus seres queridos, que ella estuviese internamente coaccionada bajo la amenaza de muerte o de agresión física por parte del acusado. A su vez, la defensa podría plantear como una hipótesis explicativa de esa comunicación fluida que ella le estaba mintiendo a sus seres queridos porque eventualmente estaba sosteniendo una relación de infidelidad extramatrimonial, extrapareja oficial con el acusado. Entonces, digamos, aquí se presenta una idea de que la refutación indirecta es graduable y que incluso la refutación directa también habría que preguntarse, por un lado, el grado de incompatibilidad, qué tan fuerte es, y también habría que preguntarse si existe alguna explicación o justificación de lo que en apariencia es una incompatibilidad, pero bajo esa hipótesis explicativa podría eventualmente compaginarse. En conclusión, la refutación es un gran criterio, me parece que es muy importante, que se debe tener en cuenta, pero debe también resaltarse sus debilidades y es la gradualidad. Le corresponderá al juzgador analizar críticamente bajo los postulados de la sana crítica esa intensidad de la refutación. En últimas, lo que hace la refutación es una comparación entre varias hipótesis donde una vez una de esas hipótesis quede probada, quede demostrada, entonces la idea es que rechaza en un grado que habrá que evaluar en cada caso particular o refuta, si lo queremos decir con el lenguaje que estamos utilizando, a la otra. Pero insisto, el reto de evaluar en qué grado rechaza o en qué grado refuta, pues es un reto que se debe resolver en cada caso particular. El criterio que vamos a entrar a estudiar a continuación es la confirmación de las hipótesis derivadas, el octavo criterio. Este criterio es la contracara al de no refutación. Como vimos hace algún momento, la no refutación es un criterio negativo. En cambio, la confirmación de las hipótesis derivadas funciona en positivo. La formulación de este criterio es la siguiente. Si las hipótesis que se derivan de la hipótesis principal, esto es, las hipótesis que serían verdaderas si la hipótesis principal fuera verdadera, pueden confirmarse, logran demostrarse, entonces mejor confirmada estará la hipótesis principal.
La idea que tenemos que recordar, poner sobre la mesa para comprender tanto la confirmación de hipótesis derivadas como la no refutación es la relación entre lo que hemos denominado hipótesis principal, que vendría siendo ese hecho jurídicamente relevante, ese hecho que constituye tema de prueba, con las llamadas hipótesis derivadas. Lo que hay detrás de esta conexión, de esta relación entre hipótesis principal e hipótesis derivadas, es que los hechos no ocurren de manera aislada. Todo lo contrario, por las variables que utilizamos para comprender el mundo, particularmente la relación de causa y efecto, la variable tiempo, la variable espacio, que funcionan como axiomas para comprender la realidad. Debido a estas tres variables, incluso otras, pero estas tres principalmente, la idea es que todo hecho está concatenado con otros, tanto previos como concomitantes y posteriores. Entonces, bajo esa lógica, si están de acuerdo con esa tesis que estoy planteando, la idea de la concatenación inescindible entre los hechos que acontecen, pues una forma de demostrar el hecho principal, el hecho que nos interesa como juristas, es demostrando aquellas hipótesis que están conectadas por relaciones de causa-efecto, tiempo y espacio con esa hipótesis principal. Esto es especialmente útil en casos en donde no existe prueba que se refiera de forma directa al hecho jurídicamente relevante. O cuando existe, esta prueba adolece de problemas de fiabilidad. Entonces, cuando esto ocurre, es especialmente útil la estrategia de confirmar hipótesis derivadas, que una vez confirmadas harán más probable la ocurrencia de la hipótesis principal. Ahora, así como resaltamos el problema, el reto de la gradualidad cuando vimos la no refutación, aquí opera de la misma manera. No solamente se trata de demostrar muchas hipótesis derivadas y con ello concluir que se demostró el hecho principal o es altamente probable el hecho principal. Ahí no acaba el reto continúa y hay que resolver qué tan conectadas están las hipótesis derivadas que, vamos a suponer, se demostraron con la hipótesis principal. Y esa conexión necesariamente se hace con reglas de generalización empírica. Si esa conexión es mediante reglas de la ciencia, pues no habría mayor inconveniente porque las reglas de la ciencia que se utilizan en el marco de la sana crítica son ampliamente aceptadas. Vendrían siendo incluso situaciones de leyes naturales que darían muchísima fuerza a la conexión. La problemática realmente es cuando la conexión entre la hipótesis derivada y la hipótesis principal se hace mediante máximas de la experiencia, que como ya vimos pueden tener una fundamentación basada ya no en datos sino en sentido común, lo que por supuesto la hace cuestionable, y además puede ser que incluso aunque esté basada en datos o en sentido común, la frecuencia, la conexión entre el grupo y la propiedad que se le atribuye en la máxima de la experiencia no sea intensa, y si no lo es suficientemente intensa, pues entonces la conexión entre la hipótesis derivada y la hipótesis principal será débil. Con estas críticas que estoy planteando no quiero decir que no sea un buen criterio de valoración, solamente quiero asignarle sus justas proporciones. Aunque la confirmación de hipótesis derivada es un gran método para demostrar, para hacer más probable la ocurrencia del hecho principal, habría que, cuando hacemos ese ejercicio, tanto cuando lo demostramos los abogados litigantes con el ejercicio probatorio, pero también cuando el juez valora, tendríamos que preguntarnos el grado de conexión de la hipótesis derivada con la hipótesis principal. Vamos a poner un ejemplo de unos hechos que la Fiscalía plantea para la configuración del delito de lavado de activos. Vamos a mirar cómo la Fiscalía fundamenta a nivel probatorio mediante este criterio, el criterio de demostración de hipótesis derivadas, la demostración de los hechos jurídicamente relevantes.
La fiscalía, en el fondo, lo que dice puntualmente es que el procesado, utilizando dinero proveniente del narcotráfico, lo utilizó para efectos de ingresar ese dinero al torrente legal mediante empresas. ¿Cómo lo acredita? Entonces, por ejemplo, dice que el procesado se casó con la hija de una persona que fue condenada penalmente a el delito de tráfico de estupefacientes, que una vez se casa, su patrimonio incrementa cada año en un 500 a un 700% de manera promedio en los siguientes 7 años de manera consecutiva. Acredita que los negocios que tenía, farmacias, establecimientos de comercio de restaurantes y hoteles, sus ventas se incrementaron en un 700, en un 800 o incluso en un 1000%. Que también una vez se casa con esta mujer, empieza a generar diferentes tipos de establecimientos de comercio, a ampliar los establecimientos de comercio que tiene. También dice que una vez se casa con esta mujer, empieza a comprar bienes de alto valor y empieza a vender bienes a un valor menor que le corresponden realmente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que está haciendo la fiscalía es intentando probar el origen del dinero, que vendría siendo, según la fiscalía, el narcotráfico, y la actividad de ingreso de ese dinero en el torrente legal por medio de sus empresas, mediante indicios, mediante hechos derivados de la hipótesis principal de la fiscalía. Aunque este razonamiento, insisto, resulta razonable, tiene un problema enorme, y es que la conexión entre las hipótesis derivadas con la hipótesis principal, si bien pues, está fundamentada en máximas de la experiencia, pues es una conexión graduable. Claro, a mayor cantidad de hipótesis derivadas demostradas, pues uno podría decir que mayor demostración del hecho principal, pero no es una regla solamente del cuánto, sino también es una regla de la calidad de ese hecho derivado en razón a la conexión por medio de la calidad de la máxima de la experiencia con la hipótesis principal. Y ese es el reto que este tipo de criterios no soluciona. Por eso aquí se hace importante preguntarnos ya no cómo está conectado, sino qué tanta probabilidad requiere el hecho principal para considerarse probado. Y es donde entra en juego, es donde entra en debate la idea de los estándares probatorios que vamos a ver más adelante. La coherencia es el noveno criterio, que de alguna manera es un criterio que apunta a la narración en su conjunto, a la historia en su conjunto. Y lo que evalúa este criterio es que en cuanto más coherente desde un punto de vista narrativo sea la hipótesis, mejor confirmada estará. La idea es que son preferibles si están en igualdad de condiciones epistemológicas, si tienen un grado de acreditación semejante, son preferibles aquellas hipótesis que explican los hechos de una forma más creíble a la luz de las generalizaciones empíricas y de acuerdo con el resto del conocimiento del que disponemos, de acuerdo al conocimiento afianzado. Entonces, en otras palabras, entre dos historias que tienen una base epistemológica semejante, un grado de probabilidad de ocurrencia semejante, entonces parece que un buen criterio para elegir una sobre la otra es cuál de las dos nos resulta más creíble a la luz del conocimiento afianzado. Y por conocimiento afianzado, pues por supuesto vamos a entender las generalizaciones empíricas, que es otra forma de decir el conocimiento afianzado. Ahora, hay una distinción que también vale la pena resaltar, y es entre lo que se suele denominar la coherencia interna y la coherencia externa. La idea de la coherencia interna es la congruencia entre los enunciados que conforman la historia o la hipótesis. La idea es evaluar cómo esa historia que plantea la parte, la fiscalía, la defensa, el demandante o el demandado, ya no solamente los hechos jurídicamente relevantes, sino la historia en su complejidad y en su completitud, compuesta por hechos indicadores previos, concomitantes y posteriores. Mirada esa historia, qué tan coherente es de manera interna. Y esa coherencia, pues obviamente la vamos a evaluar nuevamente con el conocimiento afianzado. Pero
también otra forma de ver la coherencia ya es la coherencia externa, ya es la historia en su conjunto, qué tan creíble nos resulta conforme nosotros consideramos, nosotros como sociedad, intersubjetivamente hablando, como normalmente, como frecuentemente ocurren este tipo de historias. Por supuesto, ese es un criterio muy propio de la lingüística, de la literatura, de la narrativa, del periodismo, pero que en un momento determinado puede ser una variable argumentativa importante, relevante. Creo yo, es subsidiaria, ¿no? Por supuesto, hay otros criterios epistemológicamente preponderantes, como lo que hemos visto anteriormente, pero, insisto, una vez concluyamos que hay una especie de igualdad de condiciones epistemológicas, la coherencia, tanto en su faceta interna como externa, puede llegar a ser una variable importante para elegir una sobre otra hipótesis. Y no solamente pensemos en la sentencia, sino pensemos, por ejemplo, en la emisión de medidas cautelares o en una medida de aseguramiento en donde hay una historia que plantea la fiscalía, pero también usualmente la defensa se opone y plantea otra historia, y es una fase en donde hay poco tiempo, en donde la defensa tuvo poco tiempo para encontrar evidencia, en donde es preliminar, es provisional, y entonces la coherencia puede ser un argumento importante. La capacidad explicativa plantea la siguiente variable para valorar la fiabilidad de un razonamiento probatorio. La idea de fondo es la siguiente: cuantos más elementos de juicio queden explicados por la hipótesis, mejor confirmada estará esta. Y también lo podríamos formular de manera negativa, a la inversa. Cuanto menos elementos de juicio queden explicados por la hipótesis, peor confirmada estará esta, o menos confirmada estará esta. La idea es sencilla, pero importante, poderosa a mi modo de ver. Las pruebas que se producen generan datos de prueba, y esos datos de prueba demuestran circunstancias, hechos indicadores, situaciones que indiscutiblemente el juez reconoce en el ejercicio del razonamiento probatorio. El juez lo que tiene que preguntarse es: la hipótesis que plantea la fiscalía o el demandante, que es el que plantea la pretensión, ¿qué tanto explican las pruebas, los datos de prueba y los hechos que han quedado demostrados a lo largo del ejercicio de la actividad probatoria? Entre más y mejor la hipótesis explique todas las situaciones que han quedado demostradas producto de las pruebas producidas y de la información que ellas aportan, entonces entre más y mejor lo expliquen, entre más datos expliquen y mejor lo hagan, entonces la hipótesis quedará demostrada, quedará más confirmada. En otras palabras, el criterio de valoración de la capacidad explicativa consiste en que son preferibles aquellas hipótesis fácticas que explican mejor, tanto en un plano cualitativo como en un plano cuantitativo, los datos de prueba y los hechos que se han considerado probados producto de las pruebas que se han producido dentro del proceso en particular. Un ejemplo es si estamos en un caso de enriquecimiento ilícito y hay prueba de que el procesado y su familia ha viajado constantemente a países que son considerados paraísos fiscales, que hay prueba de que el procesado y sus familiares han sacado en los últimos años múltiples cuentas bancarias en estos países. Hay prueba de un incremento patrimonial de 1.000 o un 2.000% en tan solo 5 años del patrimonio del procesado y sus familias. Hay prueba de que el procesado ha tenido vínculos de índole familiar con personas relacionadas con la minería ilegal. Entonces, estos hechos
probados, producto de los datos de prueba que se infieren, que se extraen de las pruebas producidas, se explican en una cantidad total, todos se explican y cualitativamente también bajo la idea de máximas de la experiencia con la hipótesis que plantea la fiscalía, que es la idea de que esta persona se enriqueció ilícitamente a partir de actividades de minería ilegal, por poner un ejemplo. Por supuesto, esto va a depender mucho de la configuración particular de los delitos, de la tipicidad de cada país, pero vamos a suponer que el enriquecimiento ilícito se configuraría ante esta situación, entonces la capacidad explicativa sería un argumento para decir que está mejor confirmada o más confirmada la hipótesis. A la inversa, puede ocurrir que hayan datos de prueba que no se expliquen en razón a la hipótesis a demostrar. Entonces, cuando eso ocurra, cuando hay pruebas que no se explican por la hipótesis que la fiscalía o el demandante plantea, suponiendo que son estos los únicos que plantean una pretensión, entonces el juzgador tendrá que prestar mucha atención a estas pruebas, a estos datos de prueba o estos hechos indicadores, situaciones probadas que no se explican conforme a esa hipótesis para evaluar su implicación y su incidencia en términos de la decisión sobre la prueba de los hechos. Pasemos ahora a estudiar la simplicidad del 11º criterio. Ya vamos terminando. Recordemos que son 12 los criterios identificados para valorar racionalmente las pruebas. Así que vamos llegando al final de este capítulo. A este criterio se le denomina en el campo de la epistemología general la navaja de Ockham, también conocida como el principio de parsimonia, que es un concepto filosófico y científico que sugiere que entre varias explicaciones posibles para un fenómeno, para una situación, la más simple suele ser la más probable. La idea central es que ante dos o más explicaciones con la misma capacidad explicativa, se deben preferir la más sencilla porque ésta requiere menos suposiciones, menos premisas en la argumentación. Este principio fue popularizado por Guillermo de Ockham, un filósofo y teólogo inglés del siglo XIV, y se utiliza como una guía para la toma de decisiones y resoluciones de problemas de diversos campos, incluyendo la ciencia, la filosofía y en general la resolución de problemas cotidianos. Podríamos formular este criterio de la siguiente manera: cuantos menos hechos no comprobados exija la verdad de la hipótesis, mejor confirmada estará esta. Asumir la verdad de determinadas premisas puede hacer necesario que presumamos la verdad de ciertos hechos que no han podido ser comprobados en el juicio. Bajo ese entendido, son preferibles aquellas hipótesis que nos exigen asumir menos presupuestos no probados que aquellas cuya corrección requiere un número mayor de datos con los que no se cuenta. Pasemos ahora esta definición un tanto abstracta, un tanto filosófica, epistémica, a el terreno del derecho probatorio, al terreno del razonamiento probatorio, que es el que nos incumbe. La idea es que no es suficiente la demostración positiva por medio de un conjunto de pruebas que brindan información en cantidad, bajo diferentes fuentes de prueba, que es información pertinente y fiable de el hecho jurídicamente relevante o del tema de prueba, que ya sabemos que es lo mismo y que vendría siendo en la definición que vimos anteriormente el hecho principal a demostrar. No es suficiente la demostración positiva. Además de esto, que por supuesto es importante y es un presupuesto, hay que realizar dos tareas adicionales. La primera es preguntarse qué otras hipótesis se pueden inferir, no solamente la principal, sino qué otras se pueden inferir. Una vez planteemos esas hipótesis alternativas, tenemos que justificar por qué nos resulta más probable el hecho principal o la demostración del hecho jurídicamente relevante respecto de las otras.
Esa justificación se tendrá que hacer con base en los criterios que anteriormente vimos. Creo que la idea de la fundamentación y la frecuencia de las reglas de generación empírica van a jugar un papel importante en esta selección, en esta preferencia de la hipótesis principal. Pero lo que dice el criterio es que aunque racionalmente tengamos buenos argumentos para seleccionar esa hipótesis principal, el hecho que subsistan esas hipótesis alternativas y que nos resulten probables, razonables, creíbles, aunque lo sean menos, pero si hay razones para que nos resulten razonables, ese hecho, esa situación de la existencia de las hipótesis alternativas, o mejor, la subsistencia lógica de esas hipótesis alternativas, hace que sea menos sólida la demostración de la hipótesis principal, es decir, que sea menos probable. Vamos a utilizar el ejemplo que hemos mencionado ya en varios episodios y que ha sido un ejemplo recurrente en el desarrollo de la valoración probatoria. Es el ejemplo de que dos personas entran a un motel, que duran un tiempo considerable en ese lugar y que el hombre paga con su tarjeta de crédito una suma considerable de dinero. Si bajo ese conjunto de pruebas, bajo ese conjunto de hechos probados de los que partimos de la base que efectivamente ocurrieron, porque contamos con elementos de conocimiento fiables, nos preguntamos, vamos a partir de la base que la hipótesis principal a probar conforme la discusión del caso, el tema de prueba del caso, es que si hubo o no hubo relaciones sexuales al interior de ese lugar y que la demanda así lo afirma. Esa es la hipótesis principal. Podemos decir que el conjunto de pruebas sobrantes dentro del expediente acreditan positivamente esa hipótesis principal, pues están conectadas mediante una máxima de la experiencia que nos resulta bajo el sentido común una buena máxima de la experiencia en términos epistemológicos, porque siempre o casi siempre que dos personas entran a un motel, duran este tiempo considerable, probablemente sostienen relaciones sexuales. Sin embargo, ese planteamiento no descarta otras hipótesis alternativas, como el hecho que entraron, por poner algunos ejemplos, a trabajar, a descansar, a detenerse porque iban de viaje y requerían dormir un momento, a tener una conversación privada que no implicaba un acto sexual. Esas hipótesis alternativas son posibles, lógicamente se pueden inferir. Sin embargo, son menos probables que la hipótesis principal que hemos mencionado. Bajo ese razonamiento, sería lógico que un juzgador prefiriera la hipótesis principal porque es mucho más probable que las otras, no queriendo decir que las otras han quedado refutadas, que se eliminaron. Aún siguen siendo posibles, pero mucho menos probable que la hipótesis principal. Pasemos a ver el último criterio llamado la eliminación de las hipótesis alternativas. Este es, a mi modo de ver, un criterio de evaluación que es preferente en términos epistemológicos. Me parece que es clave para evaluar la probabilidad del conocimiento alcanzado con un conjunto de pruebas en torno a la demostración de un hecho, y además es un criterio que es preferente en términos normativos, teniendo en cuenta la jurisprudencia actual de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Esto es por cuanto la Corte, cuando se ha propuesto darle un sentido, darle un significado a la etiqueta de más allá de toda duda razonable, que es la etiqueta que se encuentra en el Código Procesal Penal, la Ley 906 de 2004, como la condición para dar por probado hechos que fundamenten una sentencia condenatoria. Cuando ha realizado este propósito, ha dicho
que el más allá de todo razonable se alcanza cuando se satisface este criterio o con base en la aplicación de este criterio. Por eso les pido la mayor atención, porque con este criterio nos jugamos nada más y nada menos que la evaluación racional y la racionalidad de la decisión sobre la prueba de los hechos. Como lo señalé anteriormente, me parece que este criterio es un criterio muy útil, muy pertinente para evaluar racionalmente la probabilidad alcanzada bajo obviamente una lógica inductiva, probabilística, con base en un conjunto de pruebas sobre la demostración de un hecho. ¿Esto por cuánto? El plantear no solamente la cantidad de hipótesis alternativas razonables que se logren inferir del conjunto de pruebas con las que se cuente, sino también la idea de calidad. Puede ser que solamente sea una hipótesis alternativa, pero en términos de calidad resulta, por poner un ejemplo, una situación igual que probable que la hipótesis principal, o tal vez menos, pero a un nivel no relevante, a una diferencia no importante con la hipótesis principal, y bajo ese entendido, en esas situaciones, se puede concluir racionalmente que la hipótesis principal está poco probada, que es una mera posibilidad, y en consecuencia la prueba obrante dentro del expediente no resulta suficiente para tener como demostrado el hecho. Y podemos también razonar a la inversa. A menor cantidad de hipótesis alternativas que se logren inferir y identificando esa hipótesis alternativa, pero diciendo que son poco probables, que son inusuales, que son incluso meramente conjeturales o especulativas, entonces podemos llegar a la conclusión que esas hipótesis alternativas no tienen una importancia en términos epistemológicos porque son meras especulaciones, meras conjeturas, y en consecuencia concluiremos que la hipótesis principal tiene mucha prueba, es altamente probable y nos resulta suficiente esa probabilidad para dar por probado el hecho. Vamos a poner un ejemplo en donde creo que sería suficiente dar por probado el hecho aunque subsistan hipótesis alternativas, y otro ejemplo en donde ocurre lo contrario. Un caso diferente sería uno que hace algunos años tuve la oportunidad de ser defensor, de defender a esta persona. Era un muchacho que iba de una ciudad principal a un pueblo que quedaba alrededor de una hora, hora y 20 en vehículo. Él iba en una motocicleta, había un retén de policía, lo detienen. Él se pone muy nervioso e intenta huir, intenta fugarse de ese retén, evadirlo. Los policías hacen una especie de escalonamiento, lo detienen, él se cae en la motocicleta, le hacen un registro personal superficial conforme el código de policía y le encuentran 5 papeletas, y en cada papeleta tenía alrededor de 7 o 10 gramos de marihuana. Se le pide que dé una explicación, él no da ninguna explicación, se le captura por el delito de porte de estupefacientes. La fiscalía decide imputarle este delito y el tema probatorio se presentó en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. La fiscalía decidió solicitar medida de aseguramiento en centro carcelario, y la hipótesis de la fiscalía era que esa droga que él portaba, esa marihuana, la portaba con fines de tráfico, en la medida que iba en una motocicleta, que intentó evadirse del retén, que la estaba dividida en papeletas. De ahí el fiscal infiere y plantea el hecho jurídicamente relevante de que él portaba la droga con fines de tráfico. La defensa, en este caso yo tuve la oportunidad de ser el defensor, lo que decía es que esa droga se estaba utilizando con fines de
el consumo personal de él. Se allegó elementos de conocimiento para demostrar que era una persona consumidora, declaraciones juramentadas de sus seres queridos. Además, había sido previamente sometido a algunos tratamientos para tratar la adicción que tiene esta droga. También se especificó que él iba a ese pueblo porque habían fiestas, ferias en ese pueblo, y que llevaba las 5 papeletas porque iba a estar allá varios días, todo el fin de semana, y el lunes era puente. Entonces se había aprovisionado siguiendo la expresión de la Corte Suprema de Justicia. Entonces veamos que el conjunto de pruebas con las que el juez de garantías cuenta, pues perfectamente de ese conjunto de pruebas se puede inferir que la hipótesis de la fiscalía es razonable. Es una hipótesis que se puede inferir lógicamente basado en conexiones con máximas de la experiencia, pero también la hipótesis alternativa que plantea la defensa resulta razonable, resulta creíble, resulta probable. Entonces, en este caso, el juez de garantías se enfrenta a la hipótesis principal, que sería la fiscalía, el hecho jurídicamente relevante, y a la que la defensa plantea que también, a mi modo de ver, ambas son igual de probables, sobre todo en un estadio como una medida de aseguramiento, en donde, digamos, el ejercicio, la producción probatoria, pues es muy incipiente, es muy rápida, no está sometido a tanto escrutinio como el juicio oral, pero en todo caso, pues hay un ejercicio de presentación de elementos de conocimiento. Pero como ese conocimiento es tan express, pues realmente ambas son probables. Y en esa situación, entonces el juzgador no podría seleccionar la hipótesis principal como más demostrada y dar por probable el hecho para efectos de la imposición de la medida de aseguramiento, bajo este criterio que estamos viendo de la eliminación de hipótesis alternativas. Creo que con estos ejemplos pues salta a la vista que el criterio tiene un problema que tiene también los criterios anteriores, y es la idea de satisfacción o cumplimiento gradual, ¿no? La idea de que no subsistan hipótesis alternativas o que sean eliminadas, podríamos utilizar estas dos expresiones, pues es una idea de gradualidad. Pueden haber varias hipótesis alternativas, pero menos probables. Puede haber solamente una, pero más probable o muy probable o igual que probable que la hipótesis principal. Entonces, esta idea de que no subsistan o que se eliminen, pues también implica un ejercicio, además de refutación, y esa refutación también puede ser gradual. Entonces, bueno, el criterio, pese a sus bondades, que me parecen evidentes, también tiene esta debilidad y hay que ser conscientes de ello, pero porque tenga esta debilidad no quita su importancia en términos de argumentación racional. Ahora, pasemos rápidamente a explicar cómo la Sala de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia, ha utilizado este criterio para darle sentido al más allá de toda duda razonable. A ver, lo que ha dicho la Corte es que para poder dar por probado los hechos que van a fundamentar una sentencia condenatoria, deben haber quedado refutadas, eliminadas, y aquí entonces los verbos son verbos categóricos: refutadas, eliminadas, todas las hipótesis alternativas que sean compatibles con la inocencia, con la declaratoria de inocencia, de absolución del procesado. Entonces, en otras palabras, al momento ya de valorar las pruebas, al momento incluso de que el juzgador concluya que sí hay una acreditación positiva de los hechos jurídicamente relevantes, esto no es suficiente para emitir la condena. Tiene que preguntarse si además de esos hechos jurídicamente relevantes que vienen siendo la hipótesis principal, si además no se pueden inferir otras hipótesis alternativas. Y si se puede hacer, entonces no se puede condenar, porque lograr inferir esas hipótesis alternativas no es más que decir que hay una duda que nos resulta lo suficientemente importante, razonable, como para que apliquemos el indubio pro reo y concluyamos que la presunción de inocencia no ha sido vencida.
La formulación es muy, muy importante, muy buena. Solamente hay que también plantear la problemática que tiene, y es la idea de que no se puedan inferir hipótesis alternativas. Esa idea de inferencia, de la posibilidad de inferir, tiene una cuestión de bajo qué grado de inferencia o bajo qué grado de probabilidad debe subsistir la hipótesis alternativa, ¿no? Esto por cuanto también la defensa podría plantear hipótesis especulativas, meramente conjeturales, o, como señala el profesor Ferrer, hipótesis ad hoc, que son hipótesis que no son susceptibles, debido a la forma como se plantean, de demostrarlas o de refutarlas. Son hipótesis que debido a su, por ejemplo, indebida circunstanciación, su planteamiento genérico, no se pueden ni demostrar, pero tampoco se pueden refutar. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese nivel de inferencia a la hipótesis alternativa. Yo lo que puedo decir para tratar de hacer ese ejercicio de forma racional es que los criterios que hemos visto a lo largo de este episodio pueden ser muy útiles, porque si se puede inferir bajo una buena máxima de la experiencia, bajo una buena regla de la ciencia, la hipótesis alternativa, entonces no nos pueden decir a los defensores que son meras hipótesis ad hoc o especulativas. Todo lo contrario, se infieren bajo una muy buena regla de generalización empírica. En conclusión, creo que la eliminación de hipótesis alternativas es un criterio que tenemos que seguir estudiando, explorando, no solamente porque epistemológicamente es preferente por los argumentos que expuse, sino porque nuestra Corte Suprema de Justicia en Colombia ha tomado partida y ha dicho que es la forma de evaluar el conocimiento, la probabilidad alcanzada en los juicios penales. Y aunque en las otras áreas del derecho no se ha planteado con la misma forma expresa, de manera tan categórica como lo ha hecho la Sala de Casación Penal, se me hace que también las otras cortes, de alguna manera, tal vez no diciendo que deben refutarse todas las hipótesis alternativas, pero sí diciendo que debe ser más probable una que la otra, y de alguna manera está evaluando, está entrando en competencia diferentes hipótesis y eligiendo cuál resulta la principal y más probable, y cuáles son las otras, las alternativas que son menos probables. También está aplicando allí este criterio. Así concluimos este episodio de En Clase con el Profe Ronald. Espero que el contenido de hoy les haya dado herramientas útiles para su estudio y reflexión sobre el derecho probatorio. Recuerden visitar rzanabria.co para acceder a los apuntes de clase y seguir nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Hasta el próximo episodio.